Suscríbete. The Revival es uno de los mejores equipos en la historia de la WWE adentro del ring. Uno de esos dúos que se concentran más en la acción en el encordado, utilizando un estilo de la vieja escuela, que los convirtió en uno de los equipos favoritos del público en internet. Dash Wilder y Scott Dawson tuvieron mucho éxito en NXT, aunque este no se pudo replicar de la misma forma en el roster principal. La WWE nunca encontró cómo buquear de manera adecuada al dúo, y aunque fueron campeones de la división en múltiples ocasiones, no se sentían conformes con el estado de la división, en especial tras un vergonzoso feudo ante los Uso, en el cual eran humillados semana a semana. Por esto mismo, en enero del 2020, el equipo tuvo una junta con Vince McMahon para expresarles su disatisfacción, con el jefe presentándoles una nueva idea para refrescar su presentación. El arte conceptual para esta nueva idea se filtró en línea y, Dios de mi vida, lo más seguro es que lo hayan hecho a propósito para que The Revival sintiera más presión por renovar sus contratos, los cuales vencían en el verano de aquel año. De por sí el atuendo era ridículo, el collar gigantesco con las palabras Shatter Machine es el toque final para un disaster piece que mostraba que la WWE o estaba de verdad muy lejos de tener el toque o estaba dispuesta a enterrar a un acto hasta que renovaran. Al final, el equipo rechazó el personaje, no volvieron a aparecer en WWE y su liberación llegó el 10 de abril de ese mismo año, debutando a los pocos meses en AEW, empresa en la cual se mantienen al día de hoy. The Clique no era el único grupo de amigos que rondaba los vestidores de la WWF en la década de los 90s. Quizás eran los que más activamente participaban en la politiquería y los que más controversias creaban, pero no eran los únicos. Por esa misma época, existía el Bone Street Crew, BSK por sus siglas, un grupo de amigos que incluía a Crush, los Godwins, Mr. Fuji, Paul Bearer, The Godfather, Rikishi, Savio Vega y sus fundadores, Yokozuna y The Undertaker. Si alguna vez te habías preguntado qué representaba aquel tatuaje que tiene el enterrador en su abdomen, aquí tienes la respuesta, ya que son las siglas del grupo. Como lo mencioné, el BSK no se enfocaba tanto en la politiquería, eran más un grupo al que le gustaba divertirse como cualquier otro grupo de amigos, entrando al mundo de las comparaciones. The Clique vendría siendo los bravucones que jugaban fútbol americano, mientras que el BSK eran los motociclistas en la preparatoria estadounidense, conocida como el vestidor de la WWF. El grupo se mantiene bastante unido al día de hoy, con muchos de sus miembros apareciendo en la despedida del enterrador en Survivor Series 2020, aunque al igual que The Clique, nunca fueron un acto como tal dentro de la programación de la WWE. Los videojuegos de la WWE siempre se han caracterizado por tener historias que se pueden permitir escaparse un poco de la realidad y experimentar con conceptos que por alguna razón u otra no podrían ser vistos en la programación de la WWE. Desde Trish Stratus ganando el campeonato de la WWE hasta Santino Marella convirtiéndose en un zombie, los videojuegos han dado historias bastante divertidas. Aunque mi favorito personal en este aspecto es el SmackDown contra Raw 2006. La historia principal en la marca Raw involucra a Eric Bischoff dejando vacantes todos los campeonatos del show para debilitarlo y poder cobrar venganza por el final de WCW. Es precisamente el primer campeonato que queda vacante, puede ser el Intercontinental o el Mundial Pesado, dependiendo de tus decisiones en la historia, en el cual se usa la excusa más bizarra de todas, ya que para justificar esta situación, Eric Bischoff trae a la atención de todos una supuesta regla conocida como The Virgil Runnels Amendment. Esta indica que ningún campeonato puede ponerse en juego adentro de una jaula de acero durante el mes de septiembre, por lo que la lucha se anula y el campeonato queda sin poseedor. Esta ficticia regla es una referencia a Dusty Rhodes, cuyo nombre real es de hecho Virgil Runnels, una manera diferente de decir Dusty Finish, nombre que se le da a los finales no decisivos diseñados para mantener el campeonato en un heel, mientras que el face permanece protegido.
los cuales se inmortalizaron en uno de los videojuegos más icónicos de la WWE. La historia detrás de la llegada de Brian Pillman a la WWF es una de las más interesantes de todos los tiempos. Una de las pocas veces que un luchador logró superar en inteligencia a la oficina y que logró convertir una curiosa situación en bolsas de dinero. Pillman comenzaba a usar un nuevo personaje en WCW. Se había convertido en un loose cannon, de quien no se sabía qué esperar en ningún momento. Esto trajo algunos momentos, como la lucha I Respect You contra Kevin Sullivan, en la cual llamó Bookerman a su rival, ya que Sullivan en efecto era el Booker de WCW. Eric Bischoff en aquel entonces tenía la costumbre de no informarle al vestidor sobre qué era historia y qué no, por lo que al momento de informar el despido dentro del storyline de Brian Pillman, nadie lo compró en realidad. Por esto mismo, Pillman convenció a Bischoff de darle su liberación legítima, quedando el loose cannon como agente libre. Bischoff accedió, con la idea de que Brian se iría a desarrollar en ECW y volvería con todavía más calor a WCW, aunque al poco tiempo de su etapa en la Tierra Extrema, terminaría firmando uno de los primeros contratos totalmente garantizados de todos los tiempos con la WWF. En el 2015, la lucha libre femenina estaba pasando por un bache bastante pronunciado en la WWE. Más allá de unas breves épocas con Trish Stratus, Lita y Mickie James, la división de las divas no era tratada como equivalente a las superestrellas hombres de la empresa, con esta crisis mostrándose más que nunca en el antes mencionado año. Apariciones de apenas minutos y un roster diminuto hicieron que el término Give Divas a Chance se volviera tendencia en redes sociales. Esto llevaría a la WWE a comenzar una nueva visión y a revolucionar por completo a la división. El 13 de julio del 2015, en Monday Night Raw, Stephanie McMahon introdujo a 3 de las mejores luchadoras de NXT al roster principal, trayendo la revolución femenina que se veía en otros deportes a la WWE. Becky Lynch, Charlotte Flair y Sasha Banks debutaron en simultáneo y cambiaron a la división para siempre. Tomó un poco de tiempo que el cambio se sintiera, con este triple debut inicialmente trayendo una repetitiva guerra de facciones, pero para WrestleMania 32 en el 2016, Flair, Banks y Lynch tuvieron la mejor lucha de toda la noche, coronando a la primera campeona femenina del nuevo linaje del cinturón. Atrás quedaron las divas, y poco a poco fueron llegando estrellas que eran equivalentes a los hombres en talento, carisma y poder mainstream. Llegaron Bayley, Asuka, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Bianca Belair y Io Sky, entre muchas otras, y se abrieron más oportunidades, con nuevos campeonatos, un Royal Rumble, un Money in the Bank e incluso un par de eventos estelares femeninos de WrestleMania. Jeff Jarrett fue persona non grata para la WWE por prácticamente toda la década de los 2000 y de los 2010. Esto gracias a la manera en que se dio su salida de la empresa en octubre de 1999. Tras unos meses como campeón intercontinental, Jarrett había adoptado un personaje misógino durante su feudo ante Chyna, el cual sería finalizado en el pay-per-view No Mercy con una lucha Good Housekeeping, con el campeonato de por medio. La lucha había sido anunciada, pero existía un problema. El contrato de Jarrett expiraba una noche antes del pay-per-view, por lo que se necesitaba llegar a un acuerdo de corta duración para que pudiera participar en la lucha y perder el campeonato ante Chyna. Jarrett ya tenía un acuerdo con WCW y solo estaba dispuesto a tener la lucha si se le pagaban $300,000 en bonos que se le debían, según él, de un acuerdo previo. El guitarrista tuvo entre la espada y la pared a Vince McMahon, quien accedió a darle el dinero, dándose la lucha con normalidad y resultando en un gran momento para la novena maravilla del mundo. Jarrett debutaría en WCW al día siguiente, empresa en la que se quedó hasta su final. Aunque al ser esta comprada por la WWF, no solo McMahon no lo contrató, sino que lo despidió en vivo durante la transmisión de Raw de aquella noche. Jarrett
terminaría siendo vital para el nacimiento de una nueva empresa, TNA, de la cual sería campeón mundial múltiples veces, haciendo su regreso a la WWE en el 2018, al ser inducido al Salón de la Fama, luchando de forma esporádica e incluso teniendo un trabajo corporativo con la empresa hasta la llegada de Triple H. Sex University es una serie web producida por la WWE, con lecciones dadas por los mismos luchadores, en especial Val Venis, sobre cómo ligar y seducir mujeres. Esta serie se podía encontrar en la página oficial de la compañía entre 2006 y 2007. Poco se sabe además de esto que acabo de mencionar sobre este web show, ya que al día de hoy es Lost Media. Según la información que se ha llegado a encontrar, estos videos fueron removidos de www.com en el 2008, pocos meses antes del inicio de la era PG, algo que muchos asumen es la razón de la desaparición de esta serie. Hasta el día de grabación de este video, en diciembre de 2024, Sex U es Lost Media. Un año después del WrestleMania más raro de todos los tiempos, celebrado desde el Performance Center en el 2020, la WWE finalmente iba a celebrar la noche que esperaban tener en el Raymond James Stadium, con WrestleMania 37 celebrándose en el mismo recinto donde WrestleMania 36 debió de celebrarse originalmente. La cartelera estaba lista, la noche había llegado, pero como si el mismo destino no quisiera que el show se llevase a cabo, una tormenta eléctrica azotó a la región de Tampa horas antes de iniciar el show. El evento dio inicio, el primero con público en un año, aunque tras la bienvenida de parte de todo el roster y el video introducción, otra tormenta se acercó y WrestleMania vivió por primera vez en su historia un retraso climatológico. Por los siguientes minutos, la WWE improvisó el show más importante del año, con una gran promo de Kevin Owens, una confrontación entre Bobby Lashley y Drew McIntyre, la retransmisión de algunas promos y la imagen de Michael Cole y Samoa Joe con impermeables mientras esperaban el inicio del show. Tras 45 minutotes de espera, WrestleMania pudo finalmente dar inicio, con el resto de las dos noches transcurriendo sin otro percance relacionado al estado del tiempo, el cual nos obsequió 45 minutos llenos de televisión de pánico de parte de la WWE. A lo largo de todos los años de existencia de la WWE, muchos luchadores han pisado un ring de la empresa, y naturalmente no todos pudieron tener éxito, probando que incluso quedarse en la memoria de la afición no es cosa fácil. Luchadores poco recordados abundan en el historial de la WWE, con personalidades como Just Joe, Brackus, Tom Brady y Mr. Hughes. Este fenómeno se vería exponencialmente aumentado tras la llegada de John Laurinaitis como vicepresidente de Relaciones de Talentos, trayendo a todo luchador que estuviera alto y tuviera músculos al roster durante la Ruthless Aggression Era. De ahí es que nombres como Tyson Tomko, The Dicks, The Heartthrobs, Gemini, Bam Neely, Ryan Braddock, Luther Reigns, Casey James y Sylvester Terkay recibieron una oportunidad con la compañía, la cual no llegó a ningún lugar. No solo son los luchadores estereotípicos de la WWE los cuales fueron olvidados, ya que otras estrellas como Colin Delaney, Scotty Goldman, Eric Escobar, The Dude Busters y Cabal no lograron superar las barreras que existían en aquel entonces en la WWE. $93,173 es un número simbólico para la WWE, pero que a su vez está envuelto en polémica y en constante discusión. Este es el número que la empresa dio como asistencia oficial para WrestleMania 3 desde el Silverdome, siendo por mucho el WrestleMania más grande de todos los tiempos en aquel entonces. 93,173 es el número que por todos esos años la compañía presumía cada que era posible, por más que expertos aseguran que este era un número inflado y está lejos de ser real. Por expertos me refiero a Dave Meltzer, quien por años ha asegurado que la asistencia real es más cercana a los 78,000 espectadores.
los números no mienten, como diría Scott Steiner, aunque en este caso parece que sí. Aunque de todos modos, la WWE rompió su propio récord con WrestleMania 32 en el 2016, llenando el AT&T Stadium con 101.763 espectadores, aunque este número también es discutido, con la otra cifra mencionada siendo 80.709. En el 2000, vimos una de las situaciones más locas en la historia de la lucha libre, una que le permitió a la WWF hacer una lucha soñada y crear un gran momento. En el mes de abril de aquel año, el entonces campeón de la ECW, Mike Awesome, había firmado un contrato con WCW sin previo aviso a su actual empresa, por lo que para evitar que se fuera de la compañía con el campeonato mundial en sus manos, Paul Heyman usó algunas de sus buenas relaciones en el negocio para hacer historia. Awesome hizo su debut en WCW con varias condiciones puestas por el mismo Heyman, las cuales incluían una última lucha en ECW para perder el campeonato. Su rival, Taz, quien había abandonado ECW a finales de 1999 para irse a la WWF, quedando en buenos términos con la empresa y regresando para conquistar una vez más su campeonato mundial. Fue así que un luchador de la WWF derrotó a un luchador de WCW por el campeonato de ECW, en un momento legendario que incluso le abrió las puertas a Vince McMahon para buquear un histórico combate campeón contra campeón entre Taz y Triple H en el episodio de SmackDown del 20 de abril del 2000. Taz no fue campeón por mucho tiempo, perdiendo el título ante Tommy Dreamer un par de días después de su confrontación con el juego, mientras que Mike Awesome se convirtió en un chiste en WCW, donde tuvo un par de personajes desastrosos como That 70s Guy y The Fat Chick Thriller. Awesome terminaría en la WWF tras la compra de WCW, e incluso apareció en el primer One Night Stand de la WWE, donde fue tratado como un traidor por Joey Styles. El conocimiento general de la WWE indica que Vince McMahon no dejó la mesa de comentaristas hasta 1997, justo antes de iniciar su primera etapa como personaje heel en la programación en 1998. Aunque, si aseguras que esta fue la primera vez que vimos a un Mr. McMahon heel, estarías diciendo una gran mentira, ya que años antes, el jefe ya nos había demostrado el talento que tenía para este rol en el territorio de Memphis. Esto se debe a que en 1993, en la empresa USWA, la cual se había convertido en una especie de territorio de desarrollo para la WWF, Mr. McMahon actuó como heel. Memphis en esta época era territorio de Jerry Lawler, quien para 1993 era uno de los grandes heels en la WWF, aunque cuando aparecía en su empresa, él era el héroe que le hacía pelea a los malvados poderes de la WWF. Es aquí donde aparece McMahon, quien nos regaló una probadita de lo que sería su futuro personaje en la WWF 5 años antes de que este debutara. Una de esas maldiciones que de repente son creadas por la afición, la maldición del número 14, indica que cualquiera que entre con ese número en el Royal Rumble sería víctima de malos buqueos o de alguna situación que no lo dejara progresar en su carrera. Ejemplos existen muchos, como DDP en el 2002, Rikishi en el 2004, MVP en el 2010, Chris Masters en 2011, Stardust en 2016 y Dean Ambrose en 2019, que abandonaron la empresa poco después de haber entrado con este número. Aún así, esta es una simple coincidencia de esas que hacen que se inventen maldiciones debido a ellas, con varios ejemplos como Damian Priest y Rhea Ripley en 2021 que no se verían afectados en lo absoluto. El 5 de junio del 2004, un debilitado elenco de SmackDown presentó un live event desde Múnich, Alemania, el cual vio una cartelera bastante interesante. Desde una aparición de Mordecai hasta una lucha entre Mark Jindrak y Johnny the Bull, SmackDown presentó un show que denotaba la falta de estrellas que había en su roster. Aún así, el evento estelar prometía mucho,
ya que vería a The Undertaker y al campeón de la WWE Eddie Guerrero enfrentar a JBL y a Booker T. Durante la lucha surgió la polémica, ya que mientras estaba en el esquinero a la espera de un relevo, JBL comenzó a marchar y a realizar cierto saludo que específicamente en Alemania es muy mal visto hacer, ya que es incluso ilegal. El acto hizo que le llovieran críticas a un JBL que apenas tenía un par de meses en la escena estelar. Incluso fue despedido de CNBC, donde era analista financiero, usando este despido para subir de nivel su historia contra Eddie Guerrero. JBL no fue reprimido, y al contrario, el despido le dio más publicidad todavía, lo que le confirmó a Vince McMahon que darle las riendas del show azul por el resto del 2004 era la decisión adecuada. Poco más de un mes después del incidente, John Bradshaw Layfield se convirtió en el campeón de la WWE. En el 2019, Daniel Bryan era una de las más grandes estrellas de la WWE. Aún así, venía saliendo de su derrota en WrestleMania 35 ante Kofi Kingston y de un reinado como campeón por equipos junto a Rowan. Había que encontrar una nueva dirección, y Bryan nos informaría sobre esta, ya que se había anunciado que daría un anuncio que alteraría su carrera por completo. Bueno, han pasado ya algunos años y seguimos esperando para conocer con exactitud cuál era este gigantesco anuncio. Este segmento nunca sucedió en SmackDown como se había anunciado, y la lucha contra Roman Reigns, que se tenía planeada para SummerSlam 2019 y que iniciaría con este anuncio, no solo no sucedió en aquel show, no sucedió durante todo el feudo, ya que el lugar de Bryan fue tomado por el mismo Rowan, quien recibió un empuje. Nunca sabremos cuál era el anuncio de parte del ecologista, quien ya se ha retirado de los encordados como luchador a tiempo completo. Lo mencioné durante la entrada de la Revolución de las Divas. Esta historia necesitó de tiempo para tomar ritmo, ya que en un principio era solamente una guerra de facciones. Había 3 equipos con 3 luchadoras cada uno. Team Bella tenía a Alicia Fox, Brie y a Nikki Bella. Team Bad era formado por Naomi, Tamina y Sasha Banks. Y el equipo de Charlotte Flair, Becky Lynch y Paige tuvo que cambiar de nombre debido a una chistosa situación relacionada con su nombre original. El que eventualmente fue conocido como Team PCB era originalmente llamado The Submission Sorority, debido a los finishers de rendición que aplicaban las 3 luchadoras. Aunque este nombre tuvo que ser cambiado luego de que la WWE descubriera que ya tenía otro uso en otra industria. Más específicamente, la industria del entretenimiento para adultos. La compañía no investigó lo suficiente y les dio este nombre al trío de Charlotte, Becky y Paige sin darse cuenta de las connotaciones que podría llegar a tener. Al instante en el que se enteraron, el nombre fue cambiado y nunca jamás fue mencionado. Hilarantemente, esto le volvería a pasar a la WWE en el 2023, con el equipo de Sheamus y Drew McIntyre, quienes por unas semanas fueron conocidos como los Banger Bros. La grave situación que forzó la salida definitiva de Vince McMahon en el mes de enero del 2024 se llevó a otra superestrella de encuentro, ya que Brock Lesnar también se vio involucrado en estas acusaciones. Estas detallaban que la demandante había sido parte de las negociaciones de contrato de la WWE con Lesnar para sellar su regreso en el 2021, con supuestos encuentros entre la víctima y un luchador que había tenido éxito en otras disciplinas como las artes marciales mixtas, siendo parte del trato. Lesnar no fue mencionado por nombre en los documentos, pero era más que evidente que se referían a él, por lo que la WWE tuvo que cambiar algunos planes de último momento. El fin de semana de las acusaciones, Brock Lesnar iba a hacer su regreso durante el Royal Rumble y supuestamente iba a iniciar la construcción para sus 2 siguientes luchas, contra Dominic Mysterio en Elimination Chamber y contra Gunther en WrestleMania 40. Tras su aparición en esta controversia, el regreso fue cancelado y Lesnar no ha sido mencionado por la empresa desde entonces, incluso siendo borrado del videojuego WWE 2K24 de última hora. Hasta el día de grabación de este video, aún no se resuelve la situación, por lo que el regreso de Lesnar aún se ve muy lejos, siendo la probabilidad más real el que Lesnar ya haya tenido su última lucha.
la historia de Ross Haas y es una de las más trágicas en la historia de la WWE, siendo uno de los más grandes talentos que nunca se pudieron ver en el gran escenario. Ross, junto a su hermano Charlie, fueron contratados por la WWF en el 2000, pasando por algunos de sus territorios de desarrollo, ganando los campeonatos por equipos en algunas ocasiones. Lamentablemente, a finales del 2001, los problemas de salud lo comenzarían a afectar. Ross sufrió un ataque al corazón en septiembre del 2001 tras un combate ante The Prototype en Heartland Wrestling Association. Se esperaba que el luchador hiciera una recuperación total y pudiera volver al ring, pero de manera trágica, el 15 de diciembre del mismo año, un segundo ataque resultó fatal. Ross Haas falleció a los 27 años de edad. Su hermano se encargó de cargar con su legado, llegando al roster principal en el 2002, formando The World's Greatest Tag Team junto a Shelton Benjamin, conquistando varios campeonatos por equipo. El episodio de SmackDown del 20 de mayo del 2004 tuvo un ángulo que fue tan bien hecho que al día de hoy ha confundido a muchos aficionados. A lo largo de las semanas previas, Eddie Guerrero había pasado por múltiples situaciones estresantes durante su feudo contra JBL. Desde Bradshaw provocándole un ataque a su madre, hasta la exagerada pérdida de sangre que sucedió en Judgment Day tan solo unos días antes de aquel episodio. Aún así, Eddie se subió al ring en el evento estelar, una lucha de tríos, en la cual hizo equipo con Rey Mysterio y Rob Van Dam para enfrentar a JBL y a los Dudleys. El ángulo final de este combate vio a Eddie desplomándose en el ring, como si él mismo estuviera sufriendo un ataque, antes de que JBL aprovechara la situación de su rival y lo venciera por conteo de 3. Es fecha que la gente confunde este ángulo con un video de la muerte genuina de Eddie, la cual trágicamente sucedería más de un año después. Si buscas el video de este ángulo, podrás ver que todos los comentarios, tanto en inglés como en español, hablan sobre cómo esta fue la última lucha de Guerrero, alabando el heel work de JBL como si fuera un acto de profesionalismo, ignorando el hecho de que si esto fuera real, nunca hubiera sido transmitido porque SmackDown en el 2004 era grabado. Aún así, la cantidad de comentarios en estos videos es una enorme representación del legado que Eddie dejó en todos, como uno de los talentos más grandes y queridos en la historia de la industria. Drake Wuertz es un nombre que quizás no reconozcas con tan solo oírlo, pero al verlo te darás cuenta que se trata del referee principal de NXT durante sus días más brillantes en la era Black and Gold. Wuertz se había convertido en el mejor referee de la marca, antes de que una serie de controversias lo sacaran de la WWE. Wuertz dejó que su visión política tomara control de él, encontrándosele en llamadas de Zoom en el 2020. En estas, daba declaraciones donde se declaraba en contra del uso de mascarillas en espacios públicos durante la pandemia de COVID-19, así como mencionar que el uso de estas en escuelas públicas era beneficioso para los depredadores. No solo esto, Wuertz se declaró un extremista por Cristo, mostrándose molesto tras que Triple H dijera en una junta previa a Takeover in Your House que todas las religiones eran bienvenidas en NXT. El referee también criticaba a todo aquel quien se vacunara y era visto como un racista debido a ciertas actitudes que tenía, razones por las cuales nadie quería trabajar con él. Por esto mismo, sería despedido de la WWE en mayo del 2021. La historia de Steve Austin no se puede contar por completo sin esta breve etapa. Demostrar todo el potencial del mundo en WCW y ser despedido vía FedEx antes de llegar a la WWF y convertirse en Stone Cold. En medio de estos dos puntos, existe una muy breve pero importante etapa de su carrera, en la cual apareció en ECW. Ahora conocido como Superstar Steve Austin, Paul Heyman lo contrató para simplemente hacer promos, debido a que aún no se recuperaba de su lesión. Austin tomó la oportunidad y corrió con ella, sacando todas y cada una de sus frustraciones, dejando ver una pequeña parte de lo que eventualmente se convertiría en Stone Cold. Adentro del ring, Austin solo tuvo 2 luchas en ECW, un combate mano a mano contra Mikey Whipwreck y una triple amenaza, en la cual además del mismo Whipwreck, también se enfrentó al Sandman. Esto sucedió en diciembre de 1995. Para enero de 1996,
El Ringmaster estaba haciendo su debut en la WWF y para el mes de junio, Austin 316 oficialmente inició su ascenso al superestrellato. Shannon Moore debutó en la WWE en el 2002, tras haber llegado a la empresa con la compra de WCW. Moore no era un luchador con un físico imponente, ni mucho menos, por lo que su importancia en la cartelera no era muy grande. Más allá de su etapa como el MFer de Matt Hardy vs. 1, y una historia que lo vio siendo el saco de boxeo personal de Brock Lesnar a finales del 2003, no había dejado mucho legado en la empresa, aunque para el 2006 había cambiado por completo su look. Ahora estaba totalmente tatuado y lucía un gigantesco mohawk, un look que convenció a la WWE de enviarlo a la nueva ECW y de darle un empuje en esta nueva marca. Moore comenzó a aparecer en unas promos, en las cuales The Reject, como empezaría a ser conocido, solo volteaba a ver a las cámaras. Las promos llevarían a su debut oficial en la marca y a un empuje en esta, aunque todo quedó arruinado por dos factores. El primero fue su Dark Match en el Hammerstein Ballroom ante C.W. Anderson. En esta lucha, Moore fue abucheado, por lo que tomó el micrófono y dijo que no había venido a WWE a impresionar a los aficionados de internet. En ese mismo momento, Vince McMahon cambió el final de esta lucha y le dio el triunfo a C.W. El segundo strike para el príncipe del punk es que esa misma noche, otro punk debutó en ECW, CM para ser específico, siendo recibido como un héroe por el recinto y convirtiéndose en el luchador más querido de esta nueva ECW. Tras más semanas con promos, Moore fue confrontado precisamente por CM Punk, quien lo derrotó en semanas consecutivas, en las que fueron las primeras luchas televisadas en la marca para Shannon, cuyo empuje fue cancelado, regresando a la irrelevancia. WrestleMania 36 no fue el único evento de la WWE afectado por la pandemia de COVID-19, con NXT TakeOver Tampa estando programado a celebrarse la misma semana en la cual WWE visitaría el Raymond James Stadium. Aunque, a diferencia de WrestleMania, TakeOver Tampa fue cancelado por completo, con la cartelera que se estaba construyendo para este show llevándose a cabo en los programas semanales de NXT a lo largo del mes de abril. Luchas como Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano 4, Adam Cole contra Velveteen Dream, Damian Priest contra Keith Lee contra Dominik Dijakovic, una lucha con escaleras femenina, Cruiserweights contra Crystal Young Veterans y probablemente alguna otra, estaban pautadas para una cartelera que apuntaba a continuar con el gran momento que tenía NXT durante aquella época. Aunque los takeovers continuarían durante la pandemia, estos no tendrían el aura que llegaron a tener entre 2016 y 2019, siendo celebrados en el Performance Center antes de la transformación definitiva de NXT a NXT 2.0. El final de la racha de The Undertaker en WrestleMania es uno de los momentos más icónicos en la historia del show de shows. La tercera palmada, que cayó tras el tercer F5 que le aplicó la bestia encarnada al hombre muerto, dejó pasmada a toda la afición presente aquella noche de abril del 2014 en el Superdome de Nueva Orleans, con una lucha que, aunque no fue la gran cosa, no lo necesitaba ser por la magnitud del momento que vimos a su final. La victoria de Brock Lesnar ha incluso despertado una serie de conspiraciones que han sido alimentadas por los comentarios en un evento que Inside the Ropes organizó con Paul Heyman en el 2016, al cuestionársele sobre el proceso creativo detrás de esta decisión. Todos sabemos que el enterrador sufrió una severa conmoción durante su lucha, colapsando detrás de cámaras y siendo llevado en ambulancia a un hospital, razón por la cual Heyman abrió una pequeña duda en la mente de todos. ¿Y si no hubo un proceso creativo? ¿Cómo sabemos si esto en realidad se suponía que debió de pasar? ¿Cómo sabemos si Brock Lesnar no le arrebató la racha al Undertaker de manera legítima? A sabiendas de que si Brock hacía esto, no lo podrían despedir, por el momento que tendría tras romper la racha más grande en la historia del deporte. ¿Qué hubiera pasado si todo esto fuera 100% real?
una gran teoría de conspiración que vino de la mente de alguien que estuvo involucrado directamente en uno de los momentos más legendarios en la historia de la WWE. La historia es del conocimiento público. Chris Benoit no se presenta en Vengeance 2007, noche en la cual tiene pautada una lucha contra CM Punk por el campeonato de la ECW, aunque no se dan las razones exactas del por qué esto pasó, con la empresa limitándose a decir que Benoit estaba ausente por problemas personales. Una noche después, previo a Monday Night Raw, se descubrió que tanto Benoit como su esposa Nancy y su hijo Daniel habían fallecido en una tragedia que azotó al mundo de la lucha libre, haciéndole la WWE un tributo a su superestrella, 3 horas esa noche en Raw. Durante la tercera hora de ese episodio se descubrieron más detalles de la tragedia, la cual estaba siendo investigada como un doble homicidio-suicidio, con Benoit quitándole la vida a su familia antes de hacer lo propio consigo mismo. Tras salir a la luz estos detalles, la WWE ha dejado de mencionar a Chris y lo ha convertido en persona non grata para toda la industria. Un pequeño detalle que vuelve esta historia un poco más fuerte es la controversia que sucedió con la página de Wikipedia de Chris Benoit la noche de Vengeance, en la cual se podía leer la frase Chris Benoit fue reemplazado por Johnny Nitro en la lucha por el campeonato de la ECW en Vengeance, ya que Benoit no estuvo ahí debido a problemas personales provenientes de la muerte de su esposa Nancy. Esta última frase fue agregada a la página de Wikipedia horas antes de que se descubrieran los cuerpos. La persona encargada de hacer este edit, con IP ubicada en Stamford, Connecticut, explicó que esta situación solo había sido una macabra coincidencia. El encargado de esta edición fue identificado como Matthew Greenberg, de entonces 19 años, que aunque en palabras de los detectives obstaculizó la investigación con su edición, no estaba involucrado en el caso, y por ende no se le presentaron cargos. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.